En este video hablaremos sobre el insomnio, comprendiendo como en una serie de videos que estoy subiendo, te los recomiendo, comprendiendo el origen emocional, psicosomático, inconsciente o consciente que produce manifestaciones de enfermedad a nivel biológico, a nivel psique. El insomnio es algo sorprendente, hay una pandemia de insomnio en el planeta. Yo llevo casi 40 años tratando a pacientes en diferentes áreas de mis especialidades y los últimos, ¿qué será? 20 años, se han incrementado los niveles de insomnio en cantidades ingentes. Y lo más triste, en adolescentes, incluso en niños, cuando antes el insomnio se consideraba una patología de personas de tercera edad. El origen del insomnio, como el origen de la mayoría de las enfermedades psiconeurovegetativas, biológicas, tiene relación a una historia. Te voy a compartir, como me gusta hacerlo con mis alumnos y en mis videos, fíjate. El insomnio, esto lo tengo por acá. El insomnio es un trastorno, es una señal del cuerpo, de una mente con un conflicto importante de estrés y de ansiedad no resuelto. Indica la necesidad de estar alerta en este chip, chicos, de supervivencia en el que vive la mayoría de la gente. Pero hablando de las personas que lo somatizan con insomnio, es una necesidad de estar alerta, una incapacidad de soltar e incluso una necesidad de control. Desde esta perspectiva, el síntoma, el insomnio, no es la enfermedad o la patología per se, sino la respuesta biológica a una situación de estrés y de un conflicto no resuelto. Y ya hay varias subdivisiones para la explicación del insomnio. De hecho, yo padecí insomnio en mi época de adulto joven, ¿sí? Como una respuesta a muchos impactos emocionales que viví los primeros 15 años de mi vida, todos, sin importar que lo aceptes o no, que te gusta o no, que lo comprendas o no, todos tenemos heridas e impactos emocionales que vivimos los primeros 15 años de nuestra vida y que nos marcan en nuestra historia, nos programan y que ya poco a poco cada quien a lo largo de su vida va a somatizar como diferentes procesos de enfermedad. Inseguridad, sensación de abandono, culpa, miedo, vergüenza, las famosas heridas de la infancia o impactos emocionales que a todos nos programan y que vamos a somatizar. Yo no fui la excepción. Yo crecí en un ambiente sumamente agresivo para mi cuerpo y para mi psique y para mi existencia. E incluso recuerdo muy bien que cuando dormía, yo no me podía desconectar porque siempre sentía que mi vida tenía un riesgo, ¿sí? Que mi vida estaba en peligro. Yo fui somatizando poco a poco y creciendo como todo el mundo estas cargas emocionales a través de un insomnio juvenil que ahorita está perfectamente ya sanado, ¿sí? Gracias a mí, que me convertí en mi medicamento comprendiendo el origen de esta patología, ¿sí? Entonces, retomando la información, los significados emocionales del insomnio pueden ser muy variados, nada es absoluto. Y dependiendo de tu historia, por ejemplo, uno es el miedo a soltar o a perder el control. El insomnio se asocia en un gran porcentaje con la necesidad de controlar situaciones, personas o incluso el futuro. Hay una patología que se llama anticipación y lo manejamos los psicólogos transpersonales. La anticipación es tu tendencia a anticiparte mentalmente a un futuro que todavía no existe, pero la anticipación se anticipa con pensamientos catastróficos de miedo, de angustia, de control, de ansiedad, y la anticipación siempre se va a acompañar de insomnio. A esto me refiero. El insomnio ocurre porque el inconsciente teme que algo malo suceda si te duermes o bajas la guardia. Fíjate qué cuestión tan triste, tan profunda, tan poderosa. El segundo punto es un estado de alerta, de peligro, que fue lo que yo viví, ¿sí? El cerebro interpreta que hay un peligro en el entorno, sea real o imaginario, en mi caso era real, por lo que impide que el sueño se profundice en los 7 ciclos circadianos que corresponden al sueño. ¿Para qué? Para mantenerte vigente,
para protegerte, para huir, como era mi caso, ¿sí? Y entonces el sueño, que es una necesidad prioritaria como la respiración, se transforma en algo verdaderamente patológico y terrible. Y el insomnio crea diferentes enfermedades a nivel psíquico y biológico: antidepresión, angustia, ansiedad, gastritis, migrañas, cefaleas, vómito, náuseas, etc. Otro punto, el estrés. La incapacidad de desconectarte del trabajo, las responsabilidades, ¿sí? Todos los agobios por las responsabilidades que hemos aprendido a tener, a crear, a generar, ¿sí? Te crean un cassette mental de debo de, tengo que, y vives en un estado de alerta permanente. Sí, yo tampoco fui la excepción. Ahora mi mayor tesoro, como le digo a mis alumnos y a mis pacientes, es mi paz. Hoy me duermo en paz y despierto en paz. Y es el tesoro que más protejo en mi existencia. ¿Por qué? Porque por años yo no tuve paz. Viví en este mood de supervivencia, de debo de, tengo que. Y seguramente a ti te pasa si padeces insomnio. A veces te acuestas a dormir, pero te estás acostando a pensar, a solucionar. ¿Qué hice hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué no hice correctamente? Y entonces este cassette mental crea una alteración en tus capacidades de tus 7 ciclos circadianos. Y mucha gente lo somatiza despertándose involuntariamente alrededor de las 3 de la mañana. Y a ti te debe de suceder. Checa el reloj. Te despiertas a las 3 de la mañana con una sensación de ya no puedo volver a dormir. Tu sueño es hipersensible, es hipersensorial, y te despiertas pensando, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿O qué no terminé el día de ayer? Por mi deber, por el sentido de responsabilidad patológico, que tiene que ver con el control, con la angustia, con la ansiedad. Este es otro mecanismo del insomnio, y que es sumamente doloroso y que es terrorífico además. No poder vivir en el momento presente. Como ya te lo expliqué, la gente que vive con anticipación mental va a padecer de insomnio. Pero la gente que vive cargando su historia como una cruz de victimización, de drama, de dolor, de tristeza, de nostalgia, también va a vivir insomnio. Entonces, no vivir el presente. El insomnio es una forma de evitar el día siguiente o la realidad actual, quedando en un estado de alerta permanente. Todo fuera con no poder dormir, ¿verdad? Pero no poder dormir es como no poder respirar. Es una de las 4 necesidades básicas del ser humano: la respiración, la calidad del sueño, la nutrición, el contacto físico en tu intimidad. 4 satisfactores naturales. El no poder dormir, y yo lo viví hace demasiados años, te decía, tiene como un efecto dominó, creando otro tipo de patologías. ¿Por qué? Porque dormir es importante. Desconectamos conscientemente al cuerpo de nuestra conciencia y lo dejamos restaurarse, ¿sí? Voy a hacer un segundo video del insomnio porque no va a dar tiempo de todo lo que te quiero compartir en este primero. Pero bueno, cuando estamos dormidos, cuando se mete el sol, se cambia el chip metabólico y entramos a un chip metabólico de autosanación. Nuestro cuerpo, que es una creación magnífica en el cosmos, ¿sí? Está diseñado para sanarse a sí mismo, para restaurarse. Y esto lo hace en cuanto se mete el sol. De las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, tu cuerpo está en este chip de homeostasis. Homeostasis significa búsqueda del equilibrio natural, y entonces cada magnífica célula de tu cuerpo, tenemos millones de células especializadas, cutáneas, oculares, capilares, hepáticas, renales, pulmonales, todos son individuos magníficos que crean a este maravilloso cuerpo. Cada célula está intentando restaurarse a sí misma y limpiarse y desintoxicarse y equilibrarse y sanarse de lo que sea propio. Cada célula. Y esto lo hace principalmente en la noche, entre 6 de la tarde y 6 de la mañana. Cuando no podemos dormir, entre otros trastornos psiconeurovegetativos, de miedo, de ansiedad, vamos a también frenar la capacidad hemostática del cuerpo. Por eso el insomnio, como un efecto dominó, va a crear muchísimas otras manifestaciones de enfermedad, ¿sí? Vámonos al video 2.